Continuando con el tema de las clases estáticas, pues lo que tenemos hasta el momento es un programa que lo que va a hacer es calcular el peso aproximado de una persona, sea hombre o mujer, utilizando el índice de Broca. Y la arquitectura que tenemos de nuestro sistema, recapitulando para ponernos en contexto, es un programa principal donde tenemos un método main. Este método main básicamente es el punto de entrada de nuestro programa. Nuestro método main es el punto de entrada de nuestro programa, y lo que va a ocurrir aquí es que main va a llamar o va a hacer uso de los métodos que componen a la clase programa para poder realizar su tarea. Ahora vimos que el hecho de contener toda la lógica de nuestro código en una sola clase es una mala práctica de programación. Y para concientizarnos de por qué es una mala práctica de programación el tener todo nuestro código concentrado en una sola clase, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Si nos vamos a nuestro código, ese es el código que hemos venido desarrollando a lo largo de estos videotutoriales. Hasta el momento llevamos la parte de el modo línea de comandos de nuestro programa. Recordemos que nuestro programa va a tener dos líneas o dos modos, el modo línea de comandos y el modo de interfaz de usuario. Vamos a hacer dos modificaciones. Vamos a comentar dos líneas de código. Me voy a colocar en esta línea de código que es la llave de cierre del método main, y lo que voy a hacer es comentarla como una línea nada más con dos forward slash, y voy a comentar también esta de acá, la línea que para mí es la línea 28, dependiendo de tú cómo diste tus líneas en tu código, pero la mía es la línea 28, y básicamente es la línea de apertura que empieza a definir el método command line Broca. Ok, ahí está. Tenemos dos líneas de código. Lo que vamos a hacer es salvar, control S. Noten aquí cómo se desaparece la bolita porque estoy haciendo un control S. Y lo que voy a hacer ahora es compilar. En teoría, debería nada más el compilador mostrarme dos errores de código, dos errores de sintaxis. Uno correspondiente a la línea 24 y el otro correspondiente a la línea 28. Sin embargo, vemos que en la práctica el compilador no muestra esos errores. Entonces ya aquí en el compilador lo que voy a hacer es colocar el comando para compilar, C# compiler, y el nombre del código fuente o del archivo fuente, que es broca.c#, para generar el assembly o ensamblado de mi código fuente, y le voy a dar un enter. Vamos a ver qué es lo que pasa. Flush. ¿Cuántos errores provocaron dos líneas de código? Supongamos, ahora nosotros sabemos en dónde están estos errores porque los provocamos de manera manual. Pero si esto hubiera sido en todo un programa más complejo, el de nosotros, ¿cuántas líneas de código tiene? No tiene más allá de eso. Tiene 106 líneas de código. Si por alguna razón nosotros hubiéramos cometido estos errores sin darnos cuenta, obviamente son dos, y al compilar nos arroja todo esto, podríamos pensar que tenemos bastantes errores. Es muy interesante ver cómo los errores nos marca la línea 106, la 83, la 78, la 54. Si no somos muy o no tenemos mucha experiencia depurando errores, esto la verdad podría hacer que fuéramos a llorar a la regadera, literalmente, porque no entenderíamos por qué cometimos tantos errores de sintaxis. Sin embargo, esto no es así. El problema es lo siguiente. En teoría, dos líneas de código debieran generar dos errores de compilación, pero como todo el código está centralizado en una sola clase, hace que todo el código, al estar en un mismo bloque, un error que pueda ocurrir acá pueda ser interpretado o pueda desencadenar un error hacia acá y otro error hacia acá y otro error hacia acá, haciéndole pensar al compilador que hay muchos errores en nuestro programa. Por lo tanto, eso es una desventaja que nosotros pudiéramos encontrar, el hecho de centralizar todo nuestro código en una sola clase, ya que al cohabitar este código
en el mismo bloque, esto es, en la clase, de alguna manera se hace dependiente la sintaxis. Por lo tanto, se provoca un error de efecto dominó, un tipo de error de efecto dominó, haciendo difícil detectar cuál es el problema real. En nuestro caso, se generan, no sé si hay un conteo de errores, pero son varios los que se nos generan y de diferentes tipos. Nos dicen que no se ha cerrado un paréntesis, que no se ha abierto un paréntesis, que se esperaba una clase, un delegado, un interno. Bueno, en fin, es una fiesta de errores, tan solo provocado por 2 líneas de código. Noten que al quitar estas 2 líneas de código, lo que ocurre, bueno, voy a salvar. Lo que ocurre es que el problema se desaparece. Esta es entonces una de las grandes desventajas de descentralizar todo nuestro código en una clase. Por lo tanto, esto es una mala práctica de programación. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, para empezar a mejorar nuestro programa, comenzaremos por crear una clase separada que contendrá el código para el cálculo del índice Broca. Vamos a pasar de esta implementación a una implementación de este estilo, donde tenemos una clase principal que contiene 3 métodos, el método command line broca, UI broca y ayuda, pero para cuando requiera mi aplicación realizar el cálculo del índice de Broca, ya que realmente mi programa no calcula el índice de Broca, calcula el peso aproximado y para ello ocupa el índice de Broca. Entonces, por lo tanto, el índice de Broca es algo que yo puedo calcular desde otra clase. He pensado en una clase llamada nutrición. Y he pensado esta clase, recordemos que una clase es un mecanismo que me permite modelar o realizar una abstracción de algo, en este caso, una entidad que calcula cosas nutricionales, como el índice de Broca puede ser uno, pero esta clase de nutrición, si bien ahorita nada más calcula el índice de Broca, algo importante es que a lo largo del tiempo puedo irle agregando más funcionalidad a mi clase de nutrición. No significa que mi clase simplemente vaya a quedarse con el cálculo de índice de Broca, sino en un mantenimiento futuro, esto es, en una futura actualización, mi clase de nutrición puede incluir el método calculate Broca y puede calcular otro tipo de índices como el índice basal metabólico o como por ejemplo el índice de masa corporal, IMC, en fin, puedo yo ir enriqueciendo mi clase a lo largo de mi vida como programador. Entonces, por lo tanto, el hacer que este programa no tenga todo el código y el empezarlo a dividir en clases, en donde una clase utiliza lo que pueda hacer otra clase, me va a ayudar a distribuir mejor mi código, evitando de que cuando ocurra un error aquí se formen efectos dominó bastante grandes. Entonces, poco a poco a lo largo del desarrollo del programa iré modificando mi programa desde mi aproximación inicial, que fue todo en una clase única, a irlo dividiendo y segmentando en técnicas que la programación orientada a objetos me ofrece. En este caso, dividirlo en clases. Ahora, esta clase que tenemos aquí, y voy a utilizar este de acá, esta clase que tenemos aquí va a ser consumida por cualquiera de estos métodos, o puede ser consumida con cualquiera de estos métodos. Por lo tanto, algo importante que debe ocurrir es que esta clase va a ser estática. Va a ser estática porque recordemos que una clase estática es una clase única de la cual no se pueden crear instancias. Es una clase que simplemente yo puedo consumir sus elementos, en este caso métodos, o si tuviera atributos, directamente sin crear instancias. Y más adelante veremos qué es esto de las instancias. Por lo pronto nos quedamos así. Siempre que yo quiera que una clase consuma elementos de otra clase, dicha clase de la cual vamos a consumir debe ser estática. Por lo tanto, mi clase de nutrición va a ser estática. Pues entonces vamos a crear mi clase de nutrición y vamos a trasladar el método que calcula Broca a una clase que va a estar dentro de nutrición. Regresando al código, entonces lo que voy a hacer, y aquí ya viéndolo en código, es este método que se llama calculate Broca, que inicia aquí y termina aquí.
lo voy a trasladar entonces a una clase. Por lo tanto, voy a seleccionarlo todo. Vamos a seleccionarlo todo. Uy, 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 me pasé. Acá está. Lo voy a seleccionar y lo voy a cortar. Con control X lo corto. Entonces aquí borro estos espacios de más. No es bueno tener tantos espacios en mi código. ¿Y cómo creo una clase estática en C#? Bueno, recordemos que mi clase programa inicia por aquí de la línea 5 y si nosotros seguimos esta línea termina hasta acá. Hasta aquí termina la definición de mi clase principal. Para crear una clase en C# simplemente me salgo del ambiente o del ámbito de esta clase y únicamente y sencillamente invoco al keyword class. Seguido del keyword class, escribo el identificador de la clase que quiero crear. Si recuerdo mi pequeña arquitectura, la nueva clase que voy a crear se va a llamar nutrición. Entonces voy a respetar ese identificador, nutrición, y ahí está. Simple. Con esto estoy definiendo una clase. Ahora, esto es simplemente el encabezado. Para yo crear la carnita o el contenido de mi clase, abro y cierro un bloque de código. Y todo lo que va a ir dentro de este bloque de código es todo lo que va a contener esa clase o todos los miembros. Que en mi caso el único elemento que tengo es un método que calcula el índice de Broca. Ya dentro de mi clase pego todo el calculate Broca. Ahí está. Por lo tanto, tengo una clase llamada nutrición y le pegué dentro de ella el método que se llama calculate Broca. Ahora, aquí hay un aspecto bastante importante. Hay un modificador que me permite a mí establecer si calculate Broca es un elemento que solamente puede ser accedido dentro de la clase nutrición, o por otra parte es un elemento que puede ser consumido por fuera de la clase nutrición. Cuando un elemento desea ser consumido tan solo dentro de la clase nutrición, esto es, calculate Broca a lo mejor es un método que solamente puede ser utilizado por elementos dentro de nutrición, se declara como privado. Por lo tanto, si yo quiero establecerlo como privado, tengo que colocar el keyword private al inicio de la firma del método. Por defecto, si yo no coloco un modificador de acceso, C# o el compilador toma a este miembro como privado. Por lo tanto, el hecho de escribir privado o no hacerlo es exactamente lo mismo. ¿Y qué quiero yo aquí? Bueno, si yo me voy a mi arquitectura, vamos a pasar a mi arquitectura, yo quiero acceder al método calculate Broca desde mi clase programa. O sea, mi clase programa quisiera tener acceso al método calculate Broca. Estando ahorita como está, esto es, sin un modificador, está privado. Por lo tanto, mi clase programa, ninguno de sus métodos podría mandar a llamar o invocar a calculate Broca. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es volver público a calculate Broca. Y esto lo voy a representar gráficamente de la siguiente manera. Moviendo el método un poquito por fuera de los límites de la clase nutrición, lo que especifico aquí es una manera gráfica de decir que ahora sí, la clase programa va a poder consumir directamente el método calculate Broca. Esto lo hacemos de la siguiente manera en el código. Anteponiendo a la palabra o al keyword static el método public. Si yo no coloco el método public, lo que va a ocurrir es que mi método o mi clase no va a poder invocar desde cualquiera de sus métodos al método calculate Broca de nutrición. Por lo tanto, con esta modificación logro este objetivo y ya puedo yo invocar a calculate Broca desde nutrición. Ahora, otro aspecto importante a la hora de crear clases estáticas es tener cuidado de organizarlas bien. Si yo trabajo en un equipo de desarrollo, quizá muchos de los otros programadores también hayan creado una clase nutrición. Se les ocurrió crear una clase que a lo mejor resuelve otro problema, pero le llamaron una clase nutrición.
Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando en un mismo proyecto y de repente en diferentes archivos el compilador encuentra la misma clase de nutrición, puede ocurrir que el sistema marque error porque está viendo 3 clases nutrición cuyo contenido es diferente y pueden suscitarse problemas. Es muy importante realizar una organización de todas nuestras clases. Por ejemplo, en una oficina, cuando queremos organizar en un archivo, si estamos, por ejemplo, hablando de un banco que tenga que organizar la información de sus diferentes usuarios, utilizamos un sistema como de gabinetes donde guardamos los archivos. No sé, en cada cajón va a ir la información de un usuario o en cada folder. En C# contamos con algo que se llaman los namespaces. Lo escribo acá, namespaces. En español significan espacios de nombres. Básicamente los espacios de nombres es una forma de organizar nuestro código, como si se trataran de cajones donde estamos guardando las clases. Por lo tanto, para evitar estas colisiones de posibles clases nutrición que otros compañeros pudieran haber generado, lo que voy a hacer yo es encerrar mi clase nutrición en un cajón lógico o en unos namespaces. Por lo tanto, de manera gráfica, ¿cómo puede ser representado esto? Si alguien quiere acceder a mi clase nutrición cuyo método para consumir se llama calculate_broca, tendrá que acceder primero al espacio de nombres ICAM. Si bien no hay una regla específica para nombrar los espacios de nombres, básicamente se suele utilizar como elemento de mayor jerarquía el nombre de la empresa. En este caso, como nosotros somos el Instituto Tecnológico de Gustavo Amadero, coloco en la parte más alta de la jerarquía de los cajones o de los espacios de nombres la palabra IDGAM. Ahora, dentro de IDGAM va a haber un apartado especial para todo lo que tiene que ver salud. Es por eso que creo un espacio de nombres llamado salud. Y dentro de salud voy a tener todas aquellas clases relacionadas con la situación de la salud, como pueden ser la clase nutrición. Y dentro de la clase nutrición tengo los métodos o acciones que derivan de esa clase de nutrición. Por lo tanto, esto es una forma jerárquica de estructurar mi código y organizarlo en lo que se le conocen como los espacios de nombres. ¿Y cómo creo los espacios de nombres? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a verlo en el código.